Muy buenas, seguidores de la Tierra Media. El Balrog en la obra de J.R.R. Tolkien se nos presenta como una encarnación de la ira descontrolada y del mal antiguo. Estas criaturas, llamadas Valaraukar en la lengua élfica, literalmente demonios de poder, fueron Maiar corrompidos al servicio de Morgoth, ángeles caídos que se tornaron en monstruos de sombra y llama. Tolkien los describe como seres altos y amenazantes, envueltos en fuego, oscuridad y sombras, armados con látigos de fuego de muchas correas y ocasionalmente con espadas largas. En Moria, la comunidad del Anillo se enfrenta a uno de estos demonios, el temible Daño de Durin, que arde en furia y ruge con voz atronadora en las profundidades de la tierra. Su mera presencia proyecta un manto de penumbra incandescente, llamas que iluminan con un fulgor infernal y alas de sombra que oscurecen la luz. Cada elemento de su lenguaje corporal, el fuego que lo envuelve, el látigo chispeante que restalla en su mano, sus alaridos cavernosos y la sombra que lo rodea funciona como una vívida metáfora del alma consumida por la ira y el orgullo maligno. El fuego del Balrog representa el fuego interior de la cólera que, cuando se enciende, devora todo a su paso. No es un fuego cálido de hogar, sino un incendio destructor, simboliza la pasión desatada, la rabia que arde en el pecho hasta convertir al sujeto en una hoguera de odio. En el Balrog, el fuego es literalmente su piel, su identidad se ha fundido con la llama de la ira, mostrando cómo esta pasión puede consumir la esencia de un ser. La sombra que lo envuelve alude a la oscuridad moral, la ira extrema oscurece la razón y la conciencia, proyectando una sombra sobre la luz de la verdad y del bien. En la narración, la sombra alrededor del Balrog se extendía como dos vastas alas cubriendo el espacio. Esta oscuridad ambulante es la maldición hecha carne, un ángel caído privado de la luz divina, ahora convertido en una presencia de tinieblas vivientes. Vemos en él la metáfora de un espíritu en que se ha extinguido la claridad de la razón y la virtud, quedando solo la penumbra del rencor. El Balrog brandía un látigo flameante de múltiples colas, arma con la que azota y atrapa a sus víctimas. Este látigo puede leerse como símbolo de la violencia desatada de la ira, así como el látigo despedaza la carne, la furia desenfrenada lanza latigazos verbales y físicos que hieren a quienes alcanzan. En la imagen del látigo de fuego resuena el tormento infernal. Los demonios de la iconografía cristiana suelen portar látigos para castigar a los condenados, enfatizando que la ira convierte al individuo en un agente de tormento, tanto para otros como para sí mismo. Cada crujido del látigo del Balrog es como un insulto proferido con rabia, palabras encendidas que laceran y dejan cicatrices en el alma del prójimo. Sus gritos, el tremendo alarido con que desafía a la compañía en el puente de Khazad-dûm, evocan el clamor de la cólera ciega, esa voz interior que ruge cuando perdemos el dominio de nosotros mismos. Es el berrido primal del odio, un eco distorsionado de la voz que alguna vez fue racional. En conjunto, fuego, látigo, sombras y gritos componen el lenguaje corporal infernal del Balrog, una coreografía del alma corrompida por la ira ardiente y el orgullo arrogante. Llamamos también al Balrog maldición hecha carne, porque encarna una maldición antigua, la de la traición y caída de los ángeles rebeldes en la teología tolkieniana. Estos Maiar, seducidos por el orgullo de Melkor, fueron malditos a existir eternamente deformados por el odio. Cuando Gandalf lo ve, lo reconoce, un Balrog de Morgoth. Es literalmente un pecado, la ira, la violencia, la crueldad, tomado forma corpórea en la mitología de Tolkien. En la espiritualidad cristiana encontramos algo análogo cuando se habla de vicios que se encarnan en hábitos arraigados, o sea, la persona que cultiva la ira acaba personificando la ira misma, volviéndose iracunda en esencia. El Balrog es la ira personificada,
con toda su aterradora potencia destructiva a la vista. No es casual que Tolkien sitúe a este Balrog durmiente en las profundidades de la tierra. Durante siglos permaneció oculto bajo las montañas, hasta ser despertado por la codicia de los enanos que cavaron demasiado hondo en Moria. Este detalle resuena con la imaginería de la demonología cristiana, donde el mal muchas veces acecha en lo profundo y lo oculto. Según el Legendarium, tras la caída de Morgoth los Balrogs se ocultaron en profundas simas y abismos para huir de la justicia de los Valar. El daño de Durin fue uno de esos demonios ocultos en el abismo terrestre, refugiado en las profundidades de la tierra hasta que la imprudencia de los mineros lo trajo de nuevo al mundo. Aquí hay un claro eco de la idea del demonio agazapado en el abismo, semejante a Satanás encadenado en el infierno esperando la hora de ser soltado. En el libro del Apocalipsis, por ejemplo, se habla de una bestia que surge del abismo para desatar el caos en la tierra, una metáfora de un mal que brota desde las profundidades ocultas. El Balrog de Moria es como ese demonio que, sepultado en las tinieblas subterráneas, emerge cuando se profanan las profundidades en un afán desmedido. Esta escena también puede leerse en clave psicológica y moral. El Balrog representa el demonio interior de la ira que a veces dormita en el fondo del alma humana. Durante mucho tiempo puede permanecer latente, sin manifestarse abiertamente. Pero si excavamos imprudentemente en nuestro interior, por ejemplo, alimentando resentimientos, rencores soterrados o orgullos heridos, podemos despertar de súbito a esa criatura furiosa. Así como la avaricia de los enanos despertó al Balrog, en la experiencia moral otros vicios pueden desencadenar la ira. Los sabios antiguos observaron que los pecados capitales se encadenan. Para que se extinga la ira, hay que aplastar la avaricia. Para extirpar la avaricia, hay que frenar la fornicación y la gula. Es decir, la ira muchas veces nace alimentada por el orgullo o la codicia insatisfecha. Fëanor, en el Silmarillion, fue presa de una cólera maldita tras el robo de los Silmarils, y en su furia terminó enfrentándose temerariamente a Morgoth y sus Balrogs, perdiendo la vida. Tolkien plasma así como el orgullo herido de una gran figura élfica desató su ruina en llamas. En la demonología cristiana, la ira descontrolada fue a menudo comparada con la posesión demoníaca. Los padres de la Iglesia veían en las explosiones de furor un signo de que alguna fuerza oscura se había adueñado temporalmente del hombre. San Jerónimo llega a decir que el hombre airado lleva consigo a un demonio. Y es famosa la advertencia bíblica: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es decir, prolongar la ira abre la puerta para que el maligno actúe. En el Balrog podemos vislumbrar precisamente a ese diablo de la ira, encadenado en la sombra de nuestro interior y deseoso de irrumpir para devastar cuando le abrimos paso. Su guarida son los abismos, lo más bajo de nosotros mismos, aquello que preferimos no ver, y de ahí asciende envuelto en humo y llamas si no vigilamos. La imagen del Balrog ascendiendo desde el infierno de Moria con su látigo infernal, recuerda inevitablemente a las representaciones medievales del demonio. En muchos frescos y relieves, los demonios surgen de grietas del suelo o de cavernas oscuras para llevarse almas o sembrar el caos. En Dante, monstruos demoníacos habitan los círculos ígneos del infierno azotando a los condenados. Esa iconografía cultural resuena en la criatura de Tolkien. El Balrog es prácticamente un demonio del infierno clásico trasplantado a la Tierra Media. Incluso Gandalf lo llama Flama de Udun. Udun es un nombre sindarin que alude a Utumno, la antigua prisión subterránea de Morgoth, equivalente a un infierno primigenio. El fuego oscuro no te servirá de nada, llama de Udun, exclama Gandalf, oponiendo a su fuego maligno el fuego secreto de la luz divina.
La llama de Udún es, en esencia, el fuego del infierno, la ira maligna que arde en las profundidades. En la tradición cristiana, la lengua del iracundo es comparada con un fuego encendido por el infierno mismo. La lengua es un fuego, inflamada por el infierno, dice la Escritura. ¿No es esta precisamente la escena que vemos? Un demonio inflamado por el abismo, esgrimiendo su lengua de fuego, el látigo, presto a devorar con su furor a los inocentes. Tolkien, consciente o no, dibujó en el Balrog una imagen que conecta con siglos de reflexión espiritual sobre el mal que sube del abismo cuando se desata la ira y el odio. Aunque Tolkien escribió El Señor de los Anillos a mediados del siglo XX, el símbolo del Balrog es sorprendentemente aplicable a nuestra realidad contemporánea, especialmente a la era digital en la que vivimos. Hoy en día, hablamos metafóricamente de trolls en Internet, de usuarios anónimos que parecen deleitarse en la agresión verbal, en incendiar foros y redes sociales con comentarios de odio. La palabra flame en inglés se usa precisamente para referirse a esos ataques verbales encendidos, de ahí el término flame war, o guerra de llamas, para las discusiones online llenas de insultos. Esta coincidencia lingüística no es casual, la ira moderna en el mundo digital se comporta como fuego. Cuando una persona sucumbe al odio en redes, se convierte en una figura incendiaria, parecida al Balrog en un sentido moral. Detrás de una pantalla, puede que físicamente solo esté tecleando, pero metafóricamente está envuelto en llamas de indignación, arrojando latigazos de palabras hirientes, proyectando sombras de negatividad en la comunidad virtual. Observemos a un hater típico de Internet. Es alguien cuyo fuego interior, sea frustración, rencor, envidia o fanatismo, ha prendido y arde sin control en forma de ofensas y ataques constantes. Como el Balrog, estos individuos suelen permanecer ocultos en las profundidades, en este caso, del anonimato o de la multitud online, y emergen repentinamente en forma de ráfaga de odio. Las redes sociales, tristemente, facilitan esta transformación demoníaca del discurso. Estudios recientes muestran que los contenidos cargados de enfado e indignación se difunden más rápido y amplifican la participación en línea. En Twitter, por ejemplo, se ha comprobado que los tweets coléricos reciben más me gusta y retweets, lo que refuerza a los usuarios para expresar cada vez más indignación moral con el tiempo. En otras palabras, los algoritmos premian al Balrog interior, incitan a la gente a enfadarse y explotar, porque esa combustión genera atención y clics. Como comenta un estudio de Yale, la rabia en los medios sociales consigue más me gusta. Los usuarios aprenden que ser más enfadados les da más gratificación. Así, la cultura digital muchas veces echa leña al fuego de la ira colectiva, convirtiendo discusiones en hogueras de odio. ¿Qué le ocurre a una persona que se deja atrapar por esa dinámica? Que su humanidad se va encogiendo bajo la armadura de la ira, igual que Gandalf parecía pequeño ante el imponente Balrog envuelto en sombras y flamas. La empatía y la razón quedan eclipsadas. En los foros vemos gente inteligente que, dominada por la furia del momento, escribe barbaridades que jamás dirían cara a cara. Es como si la sombra del Balrog cayera sobre su mente, y en ese instante la luz de la razón se oscurece. Las palabras malsonantes, los insultos, las descalificaciones son los latigazos flameantes que azotan a otros usuarios. A veces incluso, atrapan a su interlocutor, provocando respuestas igualmente airadas, y así se arrastra a más gente al abismo. Recordemos cómo el látigo del Balrog agarró a Gandalf y lo hizo caer con él. Un comentario lleno de odio puede arrastrar a una comunidad entera al caos, de la misma manera que el látigo del demonio arrastra al oponente al precipicio de Moria.
La figura del Balrog como incendiario refleja bien a ciertos influencers o agitadores que esparcen odio. En español decimos que alguien echa humo por la boca cuando está muy enojado, o que suelta veneno. Las redes están plagadas de ese humo venenoso. La ira digital, al igual que el Balrog, grita. Grita en mayúsculas, con exclamaciones, con palabrotas, con amenazas. Es un rugido virtual que busca intimidar y amedrentar. De hecho, muchos trolls emplean la táctica de hacer mucho ruido, flooding, spamming, para silenciar a voces contrarias, como un Balrog que ruge para infundir terror en el corazón de la compañía. El simbolismo del Balrog nos advierte a que nos parecemos cuando dejamos que el odio nos domine en entornos digitales, nos convertimos en criaturas de fuego y tinieblas, que siembran miedo y dolor. Así como la presencia del Balrog en Moria convirtió un ambiente ya tenebroso en un infierno aún peor, nuestras palabras airadas en Internet convierten espacios que podrían ser de diálogo en auténticos pozones de Moria infestados de mal. Y al igual que los Balrogs eran pocos pero muy destructivos, en las redes suele bastar una minoría estridente y enfurecida para arruinar la convivencia de un grupo numeroso y moderado. Es interesante notar otro paralelo: el Balrog es llamado también daño de Durin, porque destruyó el reino de los enanos bajo la montaña. En la sociedad actual, podemos hablar del daño de la ira en nuestras comunidades, familias rotas por explosiones de cólera, amistades arruinadas por disputas en redes sociales, lazos sociales quebrados por la polarización y el odio. Cada vez que alguien permite a su Balrog interior tomar el control, algo hermoso puede morir, como murió la hermandad de la comunidad cuando Gandalf cayó. La ira descontrolada nos hace perder guías, perder amigos, perder paz. Pensemos en cuántas veces una conversación online escaló a injurias y terminó rompiendo relaciones de años. Es una pequeña Moria personal. Hemos despertado al demonio y nos quedamos sin Gandalf, es decir, sin la sabiduría y templanza que nos guiaban. En El Señor de los Anillos, la confrontación entre Gandalf y el Balrog en el puente de Khazad-dûm es uno de los momentos cumbre, no solo a nivel narrativo sino también simbólico y espiritual. Es el choque entre la luz y la oscuridad, entre la sabiduría humilde y la ira orgullosa, entre la templanza y la violencia desatada. Tolkien escribió esta escena con tal fuerza que ha quedado grabada en la cultura popular: Gandalf de pie, frágil pero firme, enfrentando a la criatura titánica que avanza envuelta en llamas. «No puedes pasar», exclama el mago. Analicemos este duelo a la luz del simbolismo moral que venimos trazando. Gandalf el Gris, bajo su aspecto de anciano peregrino, es en realidad también un Maya, o Lorín, un espíritu de la misma categoría que el Balrog, pero fiel a la luz y enviado para ayudar a los pueblos libres. Donde el Balrog es ira y orgullo, Gandalf encarna la templanza, la paciencia y la sabiduría. Cuando se planta en el puente, Gandalf no grita desaforado. De hecho, como nota un analista, Tolkien no pone signos de exclamación en su famosa frase. «No podrás pasar». La frase «no puedes pasar» está dicha con autoridad serena. Gandalf no responde a los rugidos con rugidos, sino con una afirmación quieta de la verdad: «No pasarás». Esta calma refleja la mansedumbre fuerte. Gandalf domina su miedo y su ira, habla con voz clara, sosteniendo su bastón, símbolo de guía y contención, y su espada, símbolo de la justicia. Él mismo se declara servidor del fuego secreto, es decir, de la luz de Ilúvatar, del fuego del amor creador, y opone ese fuego santo a la llama de Udún del Balrog. Vemos aquí representado el combate espiritual entre la virtud y el vicio, la ira oscura contra la luz de la sabiduría. Gandalf literalmente brilla con luz blanca en esa escena. En las ilustraciones se nota que toda la luz proviene de él,
mientras el Balrog es oscuridad con fuego interno, es la luz de la razón y la justicia conteniendo a la furia irracional. Cuando el Balrog descarga su espada flameante contra Gandalf, este la repele con su espada Glamdring y su bastón, haciendo añicos la hoja ardiente del enemigo. Podemos ver aquí un símbolo. La espada del Balrog representa la ofensa mortal de la ira que busca decapitar la razón. Un tajo de una espada flamígera podría cercenar la cabeza, así también, un arranque de ira puede hacer perder la cabeza a una persona sensata, ya sea por miedo o por provocación. Sin embargo, Gandalf, imagen de la sabiduría y el autocontrol, rompe esa espada. En términos morales, la templanza puede desarmar la agresión inicial de la ira. Una respuesta calmada puede aplacar la primera embestida de un colérico. Gandalf demuestra la clásica máxima bíblica: la respuesta suave quiebra la ira. Él no insulta al Balrog, no pierde la compostura, simplemente rechaza su ataque con firmeza. Esto descoloca al demonio, cuya espada se hace pedazos inútiles. Empero, el Balrog aún tiene su látigo. Y trágicamente, cuando Gandalf ya había logrado precipitar al monstruo al abismo rompiendo el puente, el látigo surge de la sombra y atrapa al mago, arrastrándolo hacia la caída. Esto muestra que incluso el más sabio y justo puede sufrir las consecuencias de enfrentar al mal de frente. Simbólicamente, la violencia verbal, el látigo, a veces consigue herirnos o engancharnos incluso cuando intentamos mantener la calma. Gandalf venció a la criatura en el plano físico, pero sus secuelas, el látigo que chisporrotea desde el abismo, lo derriban con ella. Esto puede interpretarse como que nadie sale completamente ileso de un encuentro con el odio, aun si vencemos moralmente, podemos pagar un precio, sentir las heridas emocionales o espirituales de haber lidiado con tanta oscuridad. Gandalf desaparece en la grieta profunda luchando con el Balrog, así como un sabio puede caer agotado tras contener la ira ajena. No obstante, sabemos que esa no es la última palabra. Gandalf el Gris muere en esa lucha, pero renace como Gandalf el Blanco, más poderoso y puro, tras derrotar finalmente al Balrog en su batalla que duró días, culminando en la cima de la montaña. Esta metamorfosis es riquísima en paralelismos espirituales. Gandalf pasa por un bautismo de fuego contra la ira encarnada, muere a sí mismo, su forma vieja, y resucita transformado. En clave cristiana, es casi una figura de Cristo descendiendo a los infiernos, Moria, para vencer al demonio y resurgir victorioso. Pero también puede verse como la purificación a través de la prueba. Enfrentarse a la ira del Balrog y superarla convierte a Gandalf en un ser más luminoso. Del mismo modo, cuando en la vida afrontamos nuestras propias iras internas o las agresiones externas con virtudes, salimos espiritualmente fortalecidos. La templanza y la paciencia, probadas en el fuego de la cólera, brillan luego con mayor intensidad. Gandalf en ese duelo mostró humildad y sacrificio supremo. «Huid, insensatos», grita a sus amigos antes de caer, entregándose él para que los demás se salven. El Balrog, en contraste, actúa por orgullo y destrucción, buscando arrastrar consigo a su enemigo incluso en la derrota. Es la diferencia entre el santo y el demonio. El santo se sacrifica por amor, el demonio se sacrifica por odio, quiere destruir a una costa de su propia ruina. Así pues, la lucha en el puente no es solo física, es profundamente espiritual. El puente mismo podría verse como la delgada línea de la conciencia, encima de él se decide si la compañía, el alma, sigue adelante hacia la luz o es devorada por la sombra ardiente. Gandalf, la sabiduría, se planta en esa línea divisoria dentro del alma para contener a la pasión iracunda. Cuando gritamos «no pasarás», a nuestro propio impulso violento,
estamos haciendo de Gandalf interior resistiendo al Balrog interior. A veces eso conlleva dolor e incluso una sensación de morir. Callar cuando quisiéramos gritar una réplica hiriente puede sentirse como una pequeña muerte del orgullo. Pero de esa muerte brota vida, la paz, la victoria sobre uno mismo, la transformación en alguien más fuerte espiritualmente. También es interesante comparar las armas. El Balrog lleva látigo y espada, fuego y acero. Gandalf lleva bastón y espada. El bastón es símbolo de autoridad moral y guía, es hecho de madera, materia humilde, pero canaliza el poder del fuego secreto. Podría verse como la fe o la razón iluminada que sostiene al virtuoso. La espada de Gandalf, llamada Glamdring, martillo de enemigos, brilla con luz fría. Podría simbolizar la verdad o la palabra justa que corta las mentiras de la ira. De hecho, es la espada de un elfo, Turgon, forjada contra Morgoth, la verdad y la justicia forjadas por la sabiduría antigua contra la oscuridad. Así, cuando choca con la espada incendiaria, la ofensa irracional, la espada de la verdad la destruye. Sin embargo, el látigo, violencia cruel, logra un golpe bajo inesperado. Aquí podríamos ver la diferencia entre ataque frontal y ataque insidioso. La ofensa directa se refuta con la verdad, pero la agresión artera, como un golpe por la espalda o un resentimiento oculto, puede alcanzarnos cuando bajamos la guardia. El látigo viene desde abajo, desde el abismo, cuando ya parecía que todo había acabado. Esto nos enseña a no subestimar los coletazos de la ira. Incluso cuando creemos haber ganado una discusión, una palabra final dicha con rencor puede herir profundamente. ¿Cuántas veces en una pelea verbal alguien lanza la última palabra mordaz que hiere más que todo lo anterior? Ese es el látigo del Balrog que aún alcanza a Gandalf al final. En resumen, Gandalf vs Balrog ilustra cómo la templanza, la humildad y la sabiduría plantan cara a la ira, la soberbia y la violencia. Es un duelo exterior que refleja una batalla interior que todos conocemos. Y nos muestra que, aunque la ira pueda parecer imponente y poderosa, un demonio de poder literalmente, las virtudes del espíritu pueden contenerla e incluso vencerla, aunque no sin costo. Tolkien, siendo católico, seguramente intuyó esta capa alegórica. No en vano Gandalf tras la victoria dice que fue enviado de regreso hasta que mi misión termine, como si una providencia divina le permitiera volver. La gracia triunfa sobre el mal, pero el guerrero de la luz debe dar su entrega total en el proceso. Tras contemplar al Balrog como símbolo de la ira que consume y a Gandalf como figura de la virtud que la enfrenta, cabe preguntarnos, ¿cómo vencemos nosotros al Balrog interior? Es decir, ¿cómo dominar nuestra propia ira desordenada y evitar convertirnos en esas figuras incendiarias y malditas? La tradición filosófica y teológica, tanto clásica como cristiana, ofrece una clara respuesta, cultivando las virtudes opuestas a la ira y al orgullo. En términos cristianos, las armas espirituales para derrotar a este demonio son la mansedumbre, la humildad, la paciencia, el retiro del estímulo y la oración y silencio. La mansedumbre es la virtud que modera la ira. Lejos de significar debilidad, la mansedumbre es fortaleza bajo control. El mismo Jesús proclamó bienaventurados los mansos, y escritores espirituales como Francisco de Osuna la comparaban a un escudo resistente que impide que las flechas de la ira penetren en el corazón. Ser manso no es no sentir indignación nunca, sino saber canalizarla y refrenarla por amor y verdad. Para domesticar al Balrog interior, hemos de imitar a Gandalf, pararnos firmes en el puente de nuestra conciencia y decir, no pasarás a la ola de furor que sube desde nuestras entrañas. La mansedumbre nos permite responder al agravio no con otro agravio, sino con calma digna. San Juan Crisóstomo decía,
la violencia no se vence con violencia, sino con mansedumbre. Es la táctica de Gandalf con su voz tranquila. Practicar la mansedumbre implica habituarnos a hablar suave cuando quisiéramos gritar, a respirar hondo cuando una ira súbita nos quema, a poner la otra mejilla en sentido de no devolver insulto por insulto. Esto enfría el fuego. Como dice un proverbio, apaga el fuego de la ira con el agua de la mansedumbre. La humildad es crucial también, pues el orgullo es el combustible de la ira. Muchas veces nos enfadamos porque nuestro ego se siente herido o contradicho. Si cultivamos la humildad, es decir, una visión sincera de nosotros mismos, nuestras fallas, y una preferencia por servir antes que imponernos, le quitamos poder a las provocaciones. ¿El Balrog interior se nutre de la frase ¿cómo se atreven a decirme? ¿La humildad cambia esa actitud por quién soy yo? No pasa nada, no soy más que otro pecador. No es resignación pasiva ante la injusticia, sino liberación del amor propio excesivo. Gandalf se coloca ante el Balrog no por orgullo personal, sino por deber y amor a sus amigos. Si hubiera actuado por orgullo, yo puedo con este, miradme, habría caído en la trampa del Balrog. La humildad nos hace esquivar muchas batallas innecesarias y tragar fuego antes de escupirlo a otros. Los padres del desierto aconsejaban también el retiro y el silencio para combatir la ira. Cuando uno siente que la cólera asciende desde el abismo, lo mejor a veces es huir de Moria, es decir, apartarse físicamente de la situación conflictiva antes de explotar. Cuenta hasta 10, dice el refrán moderno. Cassiano relata cómo los monjes, ante la ira, se retiraban a su celda a orar, porque sabían que en caliente solo saldrían látigos de su boca. El silencio es un arma poderosa, en el mucho hablar no faltará pecado, dice Proverbios. Guardar silencio cuando uno está irritado impide que el fuego se avive con el viento de las palabras. Es preferible callar y, como se suele decir, enfriarse, antes que responder enardecido y después lamentar las heridas causadas. En términos tolkienianos, es como cerrar la puerta de la mina antes de que salga el Balrog. Si ya asomó, a veces hay que hacer un acto de humildad y retirarse, como Aragorn y los demás tuvieron que huir mientras Gandalf lidiaba con el Balrog. Retirarse no es cobardía, es sabiduría para no empeorar las cosas cuando no estamos en control. La oración es quizás la clave más profunda. Los padres insistían que no se puede vencer la ira con meras fuerzas humanas, es necesario pedir la gracia de Dios, el fuego del Espíritu Santo que apague el fuego impuro del pecado. Cuando estamos irritados perdemos la libertad de orar, decía Cassiano, lo cual es cierto, pero a la inversa, si oramos recuperamos la paz del corazón. La oración sincera, incluso un breve Señor, dame paciencia, y en el instante de ira actúa como un bálsamo divino. Recordemos que Gandalf se proclama sirviente del fuego secreto, o sea, de la llama divina del amor. Eso representa que está en comunión con lo alto, en cierto modo, orante incluso en combate. Esa conexión con Dios le da la fortaleza sobrehumana para resistir. Así también, cuando invocamos a Dios en medio de nuestra batalla interior, no luchamos solos, la gracia nos asiste para sujetar al demonio interno. La tradición cristiana recomienda además los sacramentos, confesión frecuente, Eucaristía, como medios de sanar las raíces de resentimiento y de recibir la luz interior que disipa las sombras donde se esconde el Balrog. Otra práctica ascética es la paciencia activa, entrenarnos en soportar pequeñas contrariedades sin enfadarnos, de modo que fortalecemos el músculo de la templanza. Así, cuando venga una gran provocación, tendremos más resiliencia. Es análogo a cómo Gandalf había adquirido sabiduría y calma en años de dificultades antes de encarar al daño de Durin.
El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Si aprendemos a dominar la lengua en las pequeñas discusiones cotidianas, podremos dominarla en una gran disputa. La lectura espiritual también ayuda. Meditar ejemplos de mansedumbre, Cristo en la pasión, los santos perdonando agravios, etc., contrarresta en nuestra imaginación la figura violenta del Balrog con modelos opuestos de paz. Finalmente, la comunidad y la dirección espiritual pueden ayudarnos a identificar y exorcizar a nuestro Balrog. Muchas veces no vemos nuestro propio enojo ciego y necesitamos que alguien nos lo señale amorosamente. En El Señor de los Anillos, fue Galadriel quien después consoló a la compañía tras la caída de Gandalf, ayudándoles a no caer en la desesperación ni en la ira vengativa ciega. En nuestra vida, amigos sabios o consejeros pueden ser esa voz de luz que nos calma y reorienta cuando la ira nos ha hecho perder perspectiva. En conclusión, el Balrog de Tolkien es mucho más que un monstruo de fantasía, es un espejo oscuro donde podemos reconocer los efectos devastadores de la ira y el orgullo desbocados. Su fuego nos advierte del incendio interior que puede consumirnos, su sombra nos recuerda que la ira oscurece la razón y apaga la luz del alma, su látigo y grito nos muestran la violencia con que la ira hiere y aterroriza. Frente a él, Gandalf representa el camino luminoso de la templanza, la sabiduría silenciosa y el sacrificio por el bien. La lucha entre ambos no es solo un espectáculo épico, sino una alegoría de la batalla espiritual que se libra en cada corazón humano. Todos, en algún momento, hemos sentido al Balrog queriendo emerger de nuestras profundidades, esa tentación de ceder al enojo hirviente y arremeter con furia. Y todos estamos llamados a imitar al mago blanco dentro de nosotros, refrenar, iluminar y finalmente transfigurar esa energía oscura en celo por el bien. La teología cristiana nos anima con esperanza, por más fuerte que parezca el Balrog, con la gracia de Dios y el ejercicio de las virtudes podemos encadenarlo nuevamente en el abismo. No con nuestras propias fuerzas únicamente, sino asistidos por el fuego secreto del amor divino, que es más ardiente y puro que cualquier llama de Udún. Si perseveramos en la mansedumbre y la humildad, el Balrog interior acabará cayendo al abismo de la nada de donde vino, y en nosotros resurgirá la luz blanca de una alma en paz. En términos evangélicos, no te dejes vencer por el mal, antes bien, vence el mal con el bien. Vencer la ira con mansedumbre es precisamente eso, vencer al demonio con la espada de la virtud y el escudo de la gracia. Que en nuestras propias historias, cuando llegue el momento crítico en el puente de la decisión, sepamos pronunciar con firmeza y calma ese no pasarás a la ira desatada, y avancemos hacia la luz victoriosos sobre las sombras de nuestro Moria interior. Ese es el heroísmo espiritual al que se nos invita, un heroísmo quizás silencioso y oculto, pero de inmenso valor, el de conquistar nuestro propio corazón y restaurar en él la paz de Dios, apagando el último rescoldo del Balrog con la dulce lluvia de la mansedumbre y el amor.